Primera y segunda Tesalonicenses, la esperanza del cristiano, estudio número 43. Vamos a buscar en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3, donde leemos: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Estas son cartas personales del apóstol a una iglesia que amaba entrañablemente. Estas cartas se encuentran junto con la carta a los Gálatas entre los primeros escritos del apóstol Pablo. Los temas que Pablo trata en ellas no son polémicos. La primera carta está repleta de recomendaciones, reminiscencias personales, consejos y exhortaciones. La ciudad de Tesalónica fue fundada en el año 315 a.C. por Casandro, un general de Alejandro Magno. El nombre de la ciudad fue puesto en honor a su esposa Tesalonique, hija de Felipe de Macedonia y por ende hermana de Alejandro Magno. En tiempos del Nuevo Testamento, esta ciudad era un importante centro naval y capital de Macedonia. Se encontraba en la ruta de la importante carretera romana llamada Vía Ignacia. La iglesia en Tesalónica fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. La iglesia estaba compuesta mayoritariamente de gentiles, pero había en esta ciudad una importante representación judía, al punto que existía allí una sinagoga. Recordemos que cuando Pablo llegó por primera vez allí, dedicó una buena parte de su tiempo, unos 3 sábados seguidos, a discutir con los judíos en la sinagoga acerca de las Escrituras, hablándoles de Jesucristo, de su resurrección y de su mesianismo. Durante este primer encuentro de Pablo con los habitantes de Tesalónica, algunos judíos creyeron, pero la mayoría incitaron a la ciudad en contra de Pablo, atacando la casa de Jasón, donde Pablo estaba hospedado. Y la acusación que le hicieron tenía altos ribetes políticos, pues acusaron a Pablo de enseñar que Jesús era un rey que rivalizaba con el César. Pero Pablo pudo huir a Berea con la ayuda de algunos amigos. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 10. Creemos que Pablo estuvo en Tesalónica mucho más tiempo que solo 3 semanas, pues la evidencia así lo corrobora, como por ejemplo lo que encontramos en la carta a los Filipenses, donde leemos: Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Filipenses 4:16. Estas cartas fueron escritas más o menos unos 2 años después de haber fundado la iglesia, mientras el apóstol se encontraba en Corinto, en donde estuvo por un periodo de más o menos año y medio. La fecha de la redacción de estas cartas entonces se calcula alrededor del 51 después de Cristo, y entre la primera y la segunda carta transcurrió muy poco tiempo. Pablo tenía interés de poder estar con los hermanos en Tesalónica por mucho más tiempo, para poder así instruirles personalmente en el Evangelio. Pero debido a las hostilidades de parte de los judíos existentes allí, tuvo que enviar a Timoteo, el cual luego le trajo noticias alentadoras respecto de la iglesia y su firmeza en la fe. Cosa esta que motiva su primera carta a estos hermanos. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 9. Pablo en estas cartas anima a los hermanos que estaban enfrentando una tenaz persecución por causa del Evangelio de Jesucristo.
La segunda carta trata casi los mismos temas de la primera, abundando mucho más en el tema de la segunda venida de Cristo, pues había malas interpretaciones respecto de este asunto entre los tesalonicenses, como por ejemplo lo que tiene que ver con el tiempo de la venida de Cristo. Incluso algunos estaban diciendo que Cristo ya había venido. Hablaremos de este asunto más extensamente más adelante. El tema de ambas cartas gira en torno a la esperanza futura de la venida de Cristo. Veamos algunos aspectos de esta esperanza. En primer lugar, la esperanza del cristiano está basada en lo que dice la Biblia. Pablo, en el saludo que hace en su carta, expresa su satisfacción al saber de la fe, al saber del amor y al saber de la esperanza, que modelaba la conducta de los tesalonicenses, quienes, a pesar de la gran tribulación de persecución que sufrían, su respuesta al Evangelio se constituyó en un ejemplo para las demás iglesias de la región. La influencia de la palabra de Dios en la vida de esta iglesia fue poderosa. Estos hermanos se convirtieron en verdad, pues dejaron de adorar a los ídolos, manifestando una genuina fe en el verdadero Dios. Primera Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Recuerdo a una señora a la que le predicamos mientras agonizaba en su lecho de muerte. Esto ocurrió en el inicio de nuestro ministerio. En la habitación donde esta mujer se encontraba, había muchos cuadros de santos alrededor de su cama. Sin nosotros decirle nada respecto de los ídolos, ella misma dio instrucciones precisas a sus hijos y familiares de que retiraran todas esas imágenes de la habitación. La convicción de fe mostrada por esta señora en apenas segundos de su conversión era como de una persona que tenía toda la vida conociendo la verdad. Cuando hay una conversión verdadera, el mismo Espíritu Santo se encarga de convencer acerca de las cosas que debemos hacer para agradar a Dios. Por el poder de Dios, en un segundo, una persona puede recibir años de conocimiento. Es grande el poder de la palabra de Dios. Y es en la firmeza de la palabra de Dios que está sustentada precisamente la esperanza del creyente en todos los tiempos. Ya sabemos que Pablo tenía en Tesalónica grandes enemigos. Era por eso necesario que defendiera la integridad de su ministerio. Pablo expresa a los tesalonicenses que lo que él predicaba era la verdad, el evangelio puro, que es lo que nos ha sido legado en las Sagradas Escrituras. Toda la vida del creyente se basa en lo que está expresado en la palabra de Dios. Esta palabra se estaba escribiendo en los tiempos de estos hermanos, a fin de completar toda la revelación divina necesaria para el conocimiento humano. Los apóstoles en ese sentido eran hombres guiados de manera sobrenatural por el Espíritu Santo de Dios, a fin de que la verdad de Dios se diera a conocer al mundo. Dice la Escritura, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Primera Tesalonicenses 1:5. Pablo reseña de qué manera después de su experiencia en Filipos llegó a Tesalónica con el mismo ímpetu de siempre, a proclamar el mensaje del Evangelio. Esto quiere decir que la experiencia en Filipos no lo amedrentó, sino que más bien le inspiró para seguir adelante. Los hechos de la vida de este apóstol hablan mucho mejor que sus propios sermones.
es su vida el mejor mensaje que él pudo predicar. Y así debe ser también en nosotros, pues nos toca a nosotros dar continuidad a la obra iniciada en la Biblia. El apóstol compara su proceder en favor de los tesalonicenses como el de una madre que cuida con celo a sus hijos y como el de un padre que cuida con empeño a sus hijos. Pablo trae a la memoria de qué manera él trabajó con sus propias manos, al mismo tiempo que les predicaba, a fin de no serles gravoso. Primera Tesalonicenses 2, versículos 1 al 12. Pablo siente una profunda gratitud por la conducta de los tesalonicenses, pues ellos, después de haberse convertido, tuvieron que enfrentar una terrible persecución. Primera Tesalonicenses 2, versículos 13 al 15. El apóstol manifiesta su deseo de verlos de nuevo en Primera Tesalonicenses 2, versículos 17 al 20. Una de las cosas que el apóstol hizo para apoyar a esta iglesia es que les envió a Timoteo. Es precisamente Timoteo quien al regresar trae a Pablo las gratas nuevas de la fidelidad de estos hermanos en medio de los sufrimientos. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 10. Pablo hace mención en su carta de su preocupación por esta iglesia y de qué manera él oraba para que ellos pudieran ser fortalecidos, a fin de que permanecieran con la misma entereza, enfrentando todas las persecuciones sin temor. Primera Tesalonicenses 3, versículos 11 al 13. En segundo lugar, la esperanza del cristiano le impulsa a una vida recta. La santidad es esencial en el cristiano. Esta iglesia, como todas las demás, estaba en medio de la influencia inmoral que el imperio romano ejercía en el mundo. Por esto el apóstol recuerda a los hermanos la necesidad de una vida sexual exenta de las impurezas de este mundo. En el día de hoy los creyentes igualmente enfrentamos el mismo reto. Tenemos un llamado a vivir bajo el régimen de Dios, no bajo las costumbres de los hombres impíos de este siglo malo. Primera Tesalonicenses 4, versículos 1 al 8. Es importante para el apóstol hacer que los hermanos de Tesalónica practicaran el amor genuino entre ellos, haciendo de esta manera que los que no conocen al Señor, o sea, los de afuera, vean la forma como viven los creyentes. Les exhorta a trabajar con sus manos para obtener el sustento propio y el de sus familias. Este problema existente en la iglesia se evidencia en 2 Tesalonicenses 3, donde parece que la situación no se había todavía corregido. Dice el apóstol: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. 2 Tesalonicenses 3, versículos 11 y 12. Con respecto a estos consejos prácticos para la vida que da el apóstol, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 12 a 22, Pablo quiere que la iglesia muestre respeto hacia sus líderes. Y a los líderes les dice que sean comprensivos y de manera muy especial que lo sean con los hermanos más difíciles. Pablo les amonesta sobre la necesidad de aceptar la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Les exhorta a ser agradecidos cualquiera sea su situación. Y una cosa importante para la salud de la iglesia que el apóstol resalta es el hecho de no descuidar el don de la profecía, instándoles a examinar con cuidado todo lo que se enseñe. Finalmente, en el capítulo 3,
de Segunda Tesalonicenses, Pablo enseña que tanto él como los hermanos tenían la obligación de permanecer en su compromiso con Cristo para poder vencer toda dificultad que se les presentara en el camino de la vida. Además, como ya hemos indicado, les llama la atención acerca de evitar la ociosidad. Pablo también da instrucciones a la iglesia acerca de disciplinar ejemplarmente a quienes insisten en ser desobedientes y que alegremente se mantienen hostiles ante sus enseñanzas. Por último, la esperanza del cristiano descansa en la segunda venida de Cristo. La más grande promesa hecha al cristiano es que Cristo viene otra vez a este mundo para recompensar a los salvados y para juzgar al mundo pecador. Esto incluye también la promesa de la resurrección. Los hermanos de Tesalónica habían interpretado muy mal las palabras del apóstol Pablo cuando les exhortaba en persona acerca de la inminencia de la segunda venida de Cristo, pensando que Cristo debía venir antes que ellos murieran. Por eso, el hecho de que algunos hermanos habían muerto después de que Pablo se había marchado de la iglesia, había creado incertidumbre respecto de qué les pasaría a esos que habían muerto, a esos hermanos que habían muerto cuando Cristo regresara. Porque la creencia de los tesalonicenses era que ellos no morirían antes que Cristo viniera. Pablo resuelve este problema enseñando que esos hermanos que han muerto resucitarán cuando Cristo venga, y que a ellos se unirán los creyentes que estén vivos, los cuales serán transformados para reunirse con el Señor en las nubes. Un encuentro que será el inicio de una vida eterna con el Señor. Esto es lo que se conoce como el arrebatamiento. Como vemos, Pablo pone énfasis en el orden en que este hecho ocurrirá. Primeramente, los creyentes muertos serán resucitados. Y luego, los creyentes que estén vivos serán transformados. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Y con respecto al tiempo en que esto ocurrirá, cosa esta que preocupaba a los tesalonicenses, Pablo les dice que no es necesario dar ninguna instrucción al respecto, pues hay que entender que la segunda venida de Cristo ocurrirá de manera súbita, cosa esta que afectará solamente a los incrédulos, pues los creyentes deben estar confiados cualquiera sea el día que el Señor venga. Fíjese cómo dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera Tesalonicenses 5, versículos 1 al 4. Se espera que los creyentes estén preparados viviendo una vida piadosa en la que el amor, la fe y la esperanza normen su conducta. El vivir una vida centrada en Cristo y viviendo en obediencia y ocupados activamente en la iglesia es la clave para esperar confiados el acontecimiento de la parusía de Cristo con gran expectativa. El vivir así produce gozo, no incertidumbre ni temor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 11. En Segunda Tesalonicenses 1 y 2,
Pablo inicia su segunda carta resaltando el gran valor que estos hermanos tesalonicenses muestran en medio de los sufrimientos y en medio de las persecuciones. Pablo anima y fortalece a los tesalonicenses diciéndoles que Dios castigará con justo juicio a los que atribulan a la iglesia. Y los creyentes serán reivindicados finalmente frente a sus enemigos, cosa esta que ocurrirá cuando Cristo aparezca por segunda vez. Acto seguido, Pablo enseña con claridad respecto de los hechos previos que ocurrirán antes de la segunda venida de Cristo. Pablo explica que la segunda venida de Cristo será precedida de una grande apostasía moral. Y además aclara que antes de la venida de Cristo tiene que aparecer el anticristo, a quien Pablo denomina como hombre de pecado y también como hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. El anticristo pretenderá que todo el mundo le adore como si fuera Dios y hará milagros engañosos bajo la influencia satánica. Pablo habla de la condenación que aguarda a los que sigan al anticristo. Pero cuando Cristo venga, el anticristo será reducido a la nada. Sabemos que en el tiempo presente el mundo está siendo permeado por el espíritu del anticristo, el cual está en operación. Pablo finalmente ora por los tesalonicenses a fin de que sean confirmados en el camino del Señor. Que Dios le bendiga.